El Will. Muy bien, muy bien. Con investigaciones, haciendo muchos encuentros con Santi, con Ricardo, tratando de entender un poco esta relación y acotar distancias para no llegar al rodaje con algo tan nuevo, ¿no? Es un léxico que dentro de los personajes que venía interpretando no me quedaba nada cercano y me parece que ahí había un desafío interesante para poder interpretar, pero a lo largo que íbamos haciendo las escenas o repasando los textos, más que nada el de presentación o la discusión que tenía Estracera con Moreno Campo, llegamos al rodaje mucho más livianos y ya con un gran trayecto bastante atravesado. Cuando me llega la propuesta de Santi, me pareció súper interesante poder ponerme en la piel de Luis Moreno Campo y contar esta historia, ¿no? que nos representa tanto a nosotros particularmente. Hubo mucho trabajo de análisis, de entender por dónde quería llevar la historia a Santi, teniendo en cuenta que no es una biopic, desde estudiar en casa hasta armar líneas temporales, hasta vestirme y recibir a mi amigo con el que vivo pilchado de traje tratando de parecer un fiscal de la República. Creo que el compromiso con el que asume este desafío, ¿no? El desprejuiciadamente, más allá de sus metas y lo que fue ganando en reconocimiento a lo largo del juicio, el poder ponerse el traje en vez de la capa y convertirse en un héroe sin intentar serlo, me parece que eso es emocionante y tiene un valor muy genuino. Hay varias escenas. Creo que escena a escena fuimos poniendo el poroto que va haciendo que se construya, porque hay escenas que son muy particulares y que son quizás más emblemáticas en la película, pero no es que el hecho de hacer esa escena se logra esa emoción que se quiere. Es algo que se va construyendo en personajes desde una aparición hasta cómo agarrar un vaso, hasta una caminata o hasta una línea de pensamiento. Creo que toda la película en sí es una construcción. Hay un llamado por teléfono con la madre, que es una escena que creo que es muy sensible, es muy hermosa y define un poco el personaje, tanto con la pelea con Ricardo, la más fuerte que tienen los dos personajes, también lo definen mucho, y el alegato, que quizás a mí no me tocaba tener un texto o algo, pero sí había que estar ahí en compañía con lo que representa ese texto en lo que es el juicio en su totalidad. Son pros y contras, ¿no? Porque el que sea histórico hace que tengas muchas más herramientas de que agarrarte, pero a la vez también es un desafío porque al no estar haciendo una biopic, nosotros también teníamos que ir construyendo un personaje en base a lo que pide un guión. La verdad es que el guión, siendo una Biblia, ya era sumamente potente y había que nada más nos hacían el pase gol y había que clavarla en el ángulo.